Estupendo, pues ya estamos de vuelta. Aquí estamos con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? ¿Me veis bien? Perfecto, se te oye bien y se te ve bien, aunque el fondo a lo mejor debemos modificarlo porque se te ve un poquito la barbilla Sí, y el sí. pelo ahí, eso se encarga mi compañero Isra, ¿vale? Y pero nada, yo mientras tanto te voy a ir presentando. Bueno, Jesús Vallari hoy nos va a hablar de cómo optimizar proyectos de construcción con Project Management, que es un poco también el ámbito principal del BIMON, sobre todo de esta vertiente de la tarde aquí en España. También saludos a todas las personas de Latinoamérica que nos estáis viendo, que algunos han sido muy madrugadores, así que les doy muchísimas gracias. Bueno, pues Jesús se formó como arquitecto en la UPV de Valencia y ha ido ampliando su conocimiento con un MBA y también con un Máster en Management, una especialización en construcción industrializada y multitud de cursos y eventos sobre Lean Construction y gestión de proyectos. Lleva más de 18 años trabajando en proyectos inmobiliarios con presupuestos gestionados por más de 1.000 millones de euros como proyectista, constructor, promotor y consultor externo con una visión completísima. En la actualidad es socio y responsable de dirección de proyectos en Vivare, promocionando servicios de gestión integral de proyectos inmobiliarios a diferentes inversores. También es secretario del capítulo español del Project Management Institute de Levante y docente en el Máster de Constructive Project Management de DITECA. Desde 2019, José ha combinado estas responsabilidades con las de coordinador de Sener Office, donde supervisa y coordina a todos los BIM managers de la empresa, promoviendo la mejora de la implantación BIM y la digitalización en la compañía. Así que nada, Jesús, todo tuyo. Si quieres, comparte pantalla. Vamos allá. Vale, ¿Sí? se te ve ¿Me oís bien? perfectamente, así que todo tuyo. Fenomenal. Lo mismo, hay cuarto o así, o hay 20. Si te falta un poquito, entraré. Y si no, cuando termines, estoy preparado para las preguntas, ¿vale? No te preocupes. Estupendo. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias tanto a Rafael como a todo el equipo de Diteca por la invitación y por organizar este evento que me parece un marco estupendo para mostrar las novedades y las bondades tanto de BIM como del Project Management. Y por supuesto, a todos los que estáis ahí desde casa, agradeceros, como decía Rafael, para los que habéis madrugado o para los que tenéis un horario un poco más decente. Decir que estos preciosos ojos azules que aparecen aquí no son míos, se debe a este fondo que tenemos en marcha. Bueno, pues como decía Rafael, vamos a hablar de cómo optimizar proyectos de construcción a través del Project Management. En el fondo vamos a hablar, bueno, de cuál es el rol de los Project Managers y vamos a hacer, bueno, un pequeño viaje, si me acompañáis, a lo largo de la historia para entender cómo surgió la figura del Project Manager, pero también qué es lo que hay detrás, cuáles son, bueno, pues los retos que se han ido presentando a lo largo de la historia en cuanto a la gestión de proyectos de construcción y por qué surge esta figura y con qué finalidad. Bueno, este es un poco el guión de lo que vamos a ir viendo. Por un lado hablaremos un poco del contexto general de la construcción, de la problemática, pero también de la importancia que tiene el sector. Después hablaremos de cómo han ido evolucionando las metodologías y la forma de desarrollar estos proyectos y cómo surge esa figura del Project Manager y cuál es el rol que ejercemos o al que aspiramos, ¿no? Como Project Managers dentro del sector. Y por daros un poco de contexto, aunque yo estoy seguro que la mayoría de vosotros ya lo sabéis y sois conscientes, pero me parece interesante siempre dar este contexto en cuanto a la relevancia del sector construcción, porque en el fondo, como luego veremos, hay mucho margen de mejora en nuestro sector y es un sector tan relevante en tantos aspectos que cualquier mejora que podamos producir, pues en el fondo tiene un gran impacto a todos los niveles, como ahora veréis. Por un lado, bueno, el Producto Interior Bruto, es decir, el dinero que mueve el sector construcción a nivel global, representa más de un 14% de todo el dinero que se genera en negocios a lo largo del mundo. Por lo tanto, se trata de una de las industrias que mayor volumen de economía representa a nivel global.
También, por supuesto, hay un gran número de trabajadores, de empleados dentro de este sector, así como de empresas. Estamos hablando de más de 67 millones de empresas a nivel global. Como podéis ver, si sacáis una media rápida, es verdad que hablamos de empresas en muchos casos muy pequeñas. Tener en cuenta, y esto es uno de los problemas de nuestro sector, que se trata de una industria muy fragmentada, donde hay muchos, vamos a decir, trabajadores del sector, que básicamente son autónomos, que trabajan para sí mismos. Y bueno, esto dificulta, digamos, lo que es la cadena de suministro, la gestión, ¿no? Incluso la estabilidad del sector y de la industria en muchos casos. Pero más allá de los aspectos meramente económicos, que ya veis que son muy relevantes en el sector, hay otras dos implicaciones, si queréis, hablando un poco de lo que suelen ser las tres patas de la sostenibilidad, como es la parte medioambiental que representa la construcción y también la parte social. Al fin y al cabo, desde el ángulo social, nosotros todos, al final, vivimos en viviendas, trabajamos en edificios, nos movemos a través de infraestructuras, por lo tanto, el coste, la forma en la que se gestionan los proyectos de construcción, lo bien o mal que se hagan, lo bien que se puedan optimizar los recursos para construirlos, nos afecta a todos, porque al final todos pagamos un alquiler, una vivienda, todos pagamos, bueno, no sé si todos, pero muchos pagamos peajes, o simplemente el coste de un billete de tren, de un billete de avión, etcétera, por utilizar las infraestructuras que construimos. Y el impacto del coste de esos proyectos y de los plazos, etcétera, es fundamental a la hora de hacer que sean más o menos asequibles. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, pues me imagino que ya sabréis que nuestro sector representa más de un tercio de las emisiones de CO2, representa más de la mitad del consumo de materias primas en todo el mundo y aproximadamente un tercio de los residuos que se generan. Por eso os decía que todo lo que seamos capaces de mejorar y optimizar en nuestro sector, al final representa un gran impacto en todos estos aspectos, en todos estos ángulos. De ahí que, bueno, todos aquellos que nos dedicamos a la gestión de proyectos en el sector construcción, deberíamos tener esto en mente, ¿no? Ya no se trata solamente de satisfacer las necesidades del cliente, que por supuesto, pero también las implicaciones que tiene para todo el mundo, en realidad, el hecho de que los proyectos se hagan en las mejores condiciones posibles. Pero a pesar de la relevancia que tiene el sector, pues lamentablemente la mayoría de los proyectos, como veréis, sufren de retrasos, como veis, en torno a un 72%, sufren de sobrecostes, en torno a un 73%, y además en el proceso empeoran su alcance. Es decir, o bien perdemos espacios que habían previstos en el programa, o bien la calidad empeora. Por lo tanto, como podéis ver, y quizá algunos nos sorprendan estas cifras, es un sector donde el margen de mejora es muy amplio. Podríamos hablar también de productividad, donde suele ser uno de los aspectos críticos dentro del sector y de cómo nuestro sector construcción pues ha sido incapaz de mejorar en cuanto a productividad en las últimas décadas. Pero bueno, básicamente quedaros con la idea de que hay mucho margen de mejora, a pesar de, como veis, la relevancia que representa este sector en muchos sentidos. El porqué de estos problemas pues ha sido estudiado por activa y por pasiva. Hay infinidad de informes y de estudios al respecto. Aquí os traigo uno que me parece particularmente relevante, de McKinsey en el año 2017, que se llama Reinventing Construction. Y bueno, ellos lo que hacen es establecer estas 10 causas raíz, como veis, organizadas en tres grupos, ¿vale? El primer grupo es de fuerzas externas, es decir, de cosas que no dependen ni del propio sector ni de las empresas que trabajan en él, las dinámicas del sector propiamente y aquellos aspectos que dependen de la forma en la que se organizan las empresas y los diferentes actores que estamos involucrados en la construcción. Tener en cuenta que cuando hablo de construcción, que lo digo así por generalizar, hablamos en realidad de toda la cadena de suministro, arquitecturas, ingenierías, construcción, promotores, operación de esos edificios, ¿vale? El propio McKinsey en este informe lo que hace es proponer 7 áreas de acción, como llaman ellos,
para poder atacar todos estos problemas, todas estas causas raíz. Y como veis aquí, bueno, pues el primero de ellos tiene que ver con la regulación, como veis vinculado a las fuerzas externas, y después habla de contratos y colaboración, diseño e ingeniería, cadena de suministros, ejecución en obra, tecnología y capacitación. Y lo que dice McKinsey en su informe es que, bueno, empieza por la regulación porque para poder habilitar el que se puedan producir cambios en el resto de áreas de acción, empezando por contratos y colaboración, se debe producir algunos cambios en la regulación. Esto es relativamente cierto en el sentido de que, como luego iremos viendo, la regulación es muy relevante cuando hablamos de obra pública, no lo es tanto cuando hablamos de obra privada. ¿Por qué? Pues porque la obra privada al final se trata de acuerdos entre agentes, ¿no? Acuerdos privados, y por lo tanto su sujeción a la regulación es relativa. Sin embargo, cuando hablamos de obra pública, pues hay que sujetarse a la ley en todos los contratos, solamente se pueden emplear las modalidades que la regulación propone. Por lo tanto, como veréis aquí, la regulación actúa como habilitador del resto de cambios, ¿vale? Ya digo, hablando de obra pública. Si no es así, si es una obra privada, esto no es un problema y podemos saltar al siguiente área de acción, que es la de contratos y colaboración. Y como veis, McKinsey lo describe como una cascada. Es decir, si somos capaces de trabajar y optimizar este aspecto, el de los contratos y la colaboración, seremos capaces de, por decirlo así, habilitar para todo el resto de cambios que pueden venir después. Y como veis, entre esos cambios pues están diseño, ingeniería, cadena de suministros, también la tecnología, es decir, por ejemplo, la implementación de BIM o el buen uso de la metodología BIM, en cierto modo, también se habilita o se maximiza si somos capaces de desarrollar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con la forma en la que colaboramos y trabajamos con el resto de agentes en cada uno de los proyectos, ¿vale? Y lo que veis aquí es el potencial de ahorro de cada una de esas áreas de acción, ¿vale? Que como veis, desde un punto de vista de acumulado, hablamos de poder ahorrarse entre el 27 y el 38% del coste de las obras, conforme a lo que se está haciendo hoy en día. Que como veis, pues bueno, es un grado de mejora y de optimización muy grande. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel de contratos y colaboración? ¿Por qué es ese, digamos, área de acción inicial que habilita la posibilidad de cambios en el resto de áreas? Bueno, pues vamos a hacer ese repaso a lo largo un poco de la historia y veremos el por qué trabajamos a día de hoy como lo estamos haciendo y el por qué se ha ido produciendo una evolución y tenemos a nuestro alcance, pues, como propone McKinsey, empezar a atacar ese área de acción para habilitar la posibilidad del resto de mejoras. No sé si alguno reconocéis a este señor que tenemos aquí representado con una figura a la izquierda. Se trata de Imhotep, ¿vale? Conocido, o bueno, digamos que comúnmente por la comunidad científica reconocido como el primer arquitecto de la historia. Y lo que tenemos a la derecha es una de sus obras más conocidas, que es la pirámide de Zoser en Saqqara, en Egipto. Y a Imhotep, ya digo, se le conoce por ser el primer arquitecto de la historia, pero como también veremos después, se le conoce por ser lo que después se conocerá como un maestro constructor. Y ahora veremos esto qué significa. En el caso de Imhotep, pues, y de este proyecto de la pirámide de Saqqara, estamos hablando del año 2600 a.C., 2650, 40. En principio, su nacimiento está datado en el 2667 a.C., ¿vale? Es decir, que estamos hablando de, bueno, pues casi 5.000 años, un poco menos de 5.000 años respecto de nuestro año actual. Por otro lado, tenemos aquí a otro arquitecto, bueno, más reciente si queréis, pero a que todavía nos separan unos cuantos siglos, que es Andrea Palladio. Andrea Palladio, bueno, pues es una figura también muy conocida, autor de los 4 libros de la arquitectura y de muchas obras, entre ellas pues esta que veis aquí, ¿no? De la Villa Rotonda. Y Palladio pues vivió en el siglo XVI en Italia. ¿Qué es lo que separa y lo que diferencia a Imhotep y a Palladio? Bueno, pues desde el punto de vista
De cómo organizaban sus proyectos, nada. Es decir, en aproximadamente 4.000 y muchos años, la forma en la que se han desarrollado los proyectos con esta figura que os comentaba del maestro constructor es básicamente la misma. ¿Y en qué consiste esa figura del maestro constructor o en qué consistía? Bueno, pues en todos estos siglos, milenios, de hecho, realmente la estructura organizativa, como os decía, de un proyecto era bastante simple. Había un promotor, obviamente no se llamaba promotor en aquellos tiempos, pero un cliente, un mecenas, el nombre que le queráis poner, un propietario. Y teníamos a esta figura que era básicamente el responsable único, tanto del diseño del proyecto como de su ejecución, que era el maestro constructor. Como hemos visto, a Imhotep, a Palladio, los hay por miles, muchos de ellos obviamente anónimos, pero en definitiva había una única figura, una única persona que congregaba bajo sí esa responsabilidad completa de proporcionarle al cliente tanto el diseño como la obra finalizada, de acuerdo con el encargo que se hubiera producido. Y por supuesto, por debajo de este maestro constructor, pues podrían haber miles de personas, dependiendo del tamaño del proyecto. Imaginaros una catedral que además se puede desarrollar a lo largo de siglos. Obviamente, ese maestro constructor no era el mismo cuando se empezaba la catedral que cuando se terminaba, pero seguía viendo una única figura. De hecho, ese maestro constructor, el que digamos heredaba, por ejemplo, en el caso de una catedral, su responsabilidad, pues era su maestre, su aprendiz, la persona que había estado, por decirlo así, mamando el proyecto, ¿no? Junto con él, y básicamente se iban sucediendo uno tras otro. Y esto realmente, como veis, ha sido así hasta no hace tanto, ¿vale? Hasta que aparecen lo que conocemos a día de hoy, por supuesto no en aquella época, como métodos de entrega de proyectos, ¿vale? Que en definitiva, como veis aquí, es la forma en la que se establecían las relaciones de todos aquellos que están involucrados en el proyecto, de tal manera que fijaba un marco de trabajo para su desarrollo. Claro, cuando simplemente había una relación única entre el promotor o cliente y el maestro constructor, pues esto era bien sencillo. Eh, Sin embargo, como os podéis imaginar, a lo largo del tiempo han ido evolucionando las figuras, los roles, el número de personas, digamos, y de agentes que intervienen en un proyecto, cada vez somos más. Y por lo tanto, esto ha sufrido una clara evolución. Por lo tanto, hasta aproximadamente el año 1850 no existían métodos de entrega de proyectos y teníamos esa figura del maestro constructor. En general, no había una especialización, por ejemplo, no habían, hasta prácticamente en 1800, no habían escuelas de ingenieros, de arquitectos, esto se fue produciendo pues en esa época en sitios como París, como Londres, empezaron a aparecer estas escuelas, empezaron también a aparecer, como ahora veremos, ya a partir de esas fechas más o menos en 1850, en ciertos lugares, obviamente no en todas partes, de modo simultáneo, pues empezaron a aparecer esas figuras más especializadas, esos contratistas especializados también. Por supuesto, aquí la revolución en cuanto a materiales, pues imaginaros el hormigón, el acero, aunque aquí, bueno, primero fue el hierro, en esta época ya más el acero, y es en este momento en el que se produce, bueno, pues el nacimiento, por decirlo así, de lo que consideramos el primer método de entrega de proyectos que llega hasta nuestros días. No es que esto solamente se quedara entre el 1850 y el 1950, sino que realmente este método que conocemos como Design Bid Build o diseño, licitación y obra se inició en aquella época, pero realmente nos sobrevive hasta ahora. ¿Y en qué consiste el método, la metodología de Design Bid Build? Bueno, pues en este caso, la diferencia fundamental con lo que venía siendo el maestro constructor es que tenemos claramente separados esas dos funciones que comentábamos, la función del diseño y la función de la construcción. Encabezados, en principio, por un proyectista por un lado y un contratista general, un constructor por el otro, ¿vale? Que por supuesto bajo sí, pues podían tener
subcontractores, subcontratas, proveedores, etcétera. ¿Vale? Esa es la gran diferencia con lo que venía siendo la forma habitual de trabajar. ¿Y por qué surge esto? Pues surge básicamente también porque de repente empieza a haber un mercado competitivo donde hay cada vez más empresas constructoras que pueden aspirar a construir proyectos y por otro lado los proyectos son cada vez más complejos. Un maestro constructor que sepa de todo, ya no solamente de diseño, pero también de las instalaciones que empiezan a complejizarse muchísimo en esta época, pues ya requiere de una especialización y por lo tanto, como digo, empiezan a separarse estas figuras. Y como sabréis, en Design Build lo que ocurre es que primero le encargamos, por decirlo así, el desarrollo del diseño al proyectista. Con ese diseño acudimos a una licitación, es decir, solicitamos ofertas al mercado, a diferentes contratistas y contratamos a uno de ellos, en la gran mayoría de los casos basados únicamente o prácticamente en exclusiva en el precio que nos ofrezca. ¿Vale? Es un poco la metodología de Design Build. Suele ir asociado además a lo que conocemos como un contrato a precio cerrado. Es decir, que esa oferta que nos extiende, digamos, y con la que le adjudicamos la obra, el promotor espera que sea la cifra que le cueste el proyecto una vez finalizado. La realidad, todos los que estéis en la obra sabréis que dista mucho de ser esta. ¿Vale? Y tiene una serie de problemas que las metodologías que vendrán después van a tratar de paliar. Por ejemplo, en este caso, desaprovechamos la experiencia del constructor prácticamente en su totalidad a la hora de diseñar el proyecto y tomar decisiones como puedan ser pues, soluciones constructivas, soluciones de diseño. Al final, el constructor, que es el que está en el día a día de la obra, el que conoce el mercado con más profundidad, es el que sabe de primera mano cuáles son las soluciones disponibles en el mercado, cuáles son las soluciones que son más óptimas desde el punto de vista de los plazos, de la economía, de su constructibilidad, etcétera. Por lo tanto, esto es uno de los grandes problemas de Design Build Build. Luego, la coordinación propiamente entre proyectista y constructor pues es bastante deficiente en el mejor de los casos. Además, la forma en la que se gestionan los riesgos en esta modalidad es básicamente lo que llamamos pasarle la pelota caliente al siguiente. Es decir, los riesgos se gestionan por transferencia. El promotor deposita la responsabilidad del diseño en el proyectista, la responsabilidad de la ejecución en el constructor, y si hay algún problema les va a reclamar a ellos, a su vez el constructor le va a reclamar a sus subcontratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto genera una serie de conflictos que incluso en muchos casos, lamentablemente, llegan a litigios, paralizaciones de obra, etcétera, que como podréis imaginar, pues distan mucho de ser lo más eficiente. En fin, toda una serie de problemas que tiene esta metodología y que, bueno, pues llevaron aproximadamente a mediados del siglo XX al nacimiento de lo que conocemos como metodologías alternativas. ¿Vale? Entre ellas, quizá, pues las que más destaquen sea Design Build y Construction Management at Risk, también conocido como Managing Construction. Perdón. Sí. Vale, pues nada, os decía, ¿cuáles eran un poco los motivos que habían llevado al nacimiento, por decirlo así, de estas nuevas metodologías? Bueno, pues por un lado, básicamente, intentar paliar esos problemas que durante prácticamente un siglo se habían venido padeciendo con la metodología Design Build. Que como os decía antes, no quiere decir que Design Build desaparezca en este momento, ni mucho menos. De hecho, a día de hoy seguimos haciendo, particularmente en España, la mayoría de proyectos con Design Build. Pero en determinadas zonas y en determinados sectores también se empiezan a buscar soluciones alternativas. Aquí además coincide con el nacimiento del Project Management. ¿Vale? Aproximadamente en torno a 1960, entre 1960 y 1970, aparece o empieza a coger fuerza y empiezan a aparecer instituciones como el PMI, por ejemplo, que promueven el uso de Project Management, no solamente en el sector construcción, sino en muchos otros sectores. ¿Vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí obviamente en este esquema
Os podéis imaginar que cuando hay un project manager, pues generalmente es una relación directa entre promotor y el propio project manager, pero la contratación en sí sigue siendo del promotor al proyectista y al constructor cuando hablamos de Design Build Build. ¿Qué cambia en Design Build y en Management Contracting? Bueno, pues como veis, más allá de que con suerte pues el promotor habrá decidido tener un project manager a su lado para orientarle y facilitarle el desarrollo del proyecto, en Design Build básicamente recuperamos, por decirlo así, de alguna manera, esa figura del maestro constructor. Es decir, volvemos a unificar bajo un único responsable, en este caso una empresa, las funciones tanto de diseño como de construcción. ¿Vale? Obviamente eso, bueno, soluciona algunos de los problemas que veíamos en Design Build, como por ejemplo la mala coordinación diseño-obra y por supuesto también, en este caso, pues incorporamos a ese Design Builder en una fase eh, mucho más temprana, porque se le contrata antes de que haya un proyecto de ejecución, dependiendo de la modalidad, puede ser un anteproyecto o puede ser que incluso no haya ese anteproyecto, simplemente unos requisitos, y por lo tanto, desde el principio estamos aprovechando el conocimiento y las habilidades del constructor. En cambio, en Management Contracting o Construction Management at Risk, sí que seguimos teniendo dos figuras separadas, por un lado proyectista y por otro lado a este Construction Manager, que no deja de ejercer el rol en el fondo de contratista principal, pero sí que lo contratamos en una fase en la que el proyecto todavía no está definido o no del todo definido. De tal manera que hay una cierta coordinación entre ambos y por lo tanto ese Construction Manager aporte su expertise en la fase de diseño y después se va a encargar, como lo haría también el contratista general, de coordinar al resto de contratistas y proveedores. Pues bien, si damos un vistazo a algunos estudios que analizan los resultados obtenidos con estas diferentes metodologías, podéis ver aquí este que me parece particularmente interesante, que además hace el estudio en dos momentos diferentes a lo largo del tiempo, en 1998 y en 2018. El primero lo hace con más de 350 proyectos, el segundo con más de 200 proyectos. Y como veis, compara en este caso las desviaciones de coste que se han producido con unos y otros métodos y las de plazo con cada una de esas tres metodologías que hemos visto. Design Build Build, Construction Management at Risk y Design Build. Y como podéis ver, en cualquiera de los gráficos y en cualquiera de las dos etapas, Design Build Build definitivamente es el que peor rendimiento tiene, es el que más desviaciones de coste y más desviaciones de plazo representa. En el caso, por ejemplo, de las desviaciones de coste, pues como veis aquí, bueno, por ejemplo, con respecto a Design Build puede suponer más del doble, después mejora, pero sigue siendo más del doble con respecto a Construction Management o Design Build. Por otro lado, con respecto al plazo, no hay color. Ya no podemos hablar del doble. Es que en la mayoría de los casos, en Construction Management, Design Build, las desviaciones de plazo son nulas, frente a desviaciones de plazo medias de entre un 4,4 y un 2,5, dependiendo de la época, en Design Build. Por lo tanto, queda claro, yo creo, a través de estos datos, que esas metodologías alternativas que fueron surgiendo mejoraban sustancialmente los resultados de Design Build. Y luego, como os decía, está también en esta fase la aparición de esa figura del Project Management y de los Project Managers. Y os quería mencionar, bueno, esta definición que puede ser un poco más amplia, más genérica, bastante habitual, ¿no? De en qué consisten las funciones de un Project Manager. Bueno, pues como veis aquí, se encarga de la planificación, coordinación y control del proyecto, desde su concepción hasta su entrega, siempre normalmente en nombre del cliente, y su función pasa por definir o identificar los objetivos de ese cliente en todos sus aspectos, establecer, y aquí está la clave para mí, cómo van a ser las relaciones entre los recursos, es decir, entre los diferentes miembros del equipo, y después evaluándolos, buscando la satisfacción del cliente, etcétera. ¿Vale? Ya os digo, no es que para mí esté la clave en las relaciones, sino que, como veíais en ese informe de McKinsey, todo el potencial de mejora parte de eso, parte de cómo establezcamos las relaciones entre los equipos del proyecto. Y bueno, a colación de esto, pues quería contaros también
un poco sobre el máster en Construction Project Management que estamos haciendo en Editeca, porque precisamente, como veréis, está alineado con estos mismos objetivos y estas mismas funciones del Project Manager. Como veis en el máster, pues hablamos de dirección de proyectos, por supuesto, de metodologías y herramientas de gestión, como las que os estoy contando aquí, cómo realizar análisis y toma de decisiones, gestión económica financiera del proyecto, competencias directivas que son también claves para cualquier project manager. Hablamos de la certificación PMP, de PMI, hablamos de planificación y programación, por supuesto, de otras metodologías, ágiles, lean, etcétera, y por supuesto de gestión de la calidad. Es decir, que como veis un poco abordamos todos esos ámbitos. Y como veis además con un nivel de contenido que abarca absolutamente todos estos aspectos y diría que muchos más, ¿vale? Porque más allá de lo que puede ser más conocido y más estándar en el mundo del project management, pues nuestro máster abarca aspectos como algunos de los que también estáis hablando hoy, como la construcción 4.0, por supuesto de BIM, de Lean Construction, que ahora hablaremos un poco más también, por supuesto de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad en los proyectos o de la gestión de proyectos inmobiliarios. Por supuesto, como veis, también sobre la preparación para certificaciones como pueda ser PMP, CAPM, Agile Alliance, etc. Así que bueno, obviamente os invito a que le deis un vistazo y comprobéis que estas pinceladas que os estoy dando hoy en el máster se amplían y multiplican por muchísimas veces. Bien, seguimos con esa figura del Project Manager y aquí lo que me parece interesante abordar esta otra, digamos, definición, porque para mí es la que da un poco la clave de dónde realmente está el valor que podemos aportar como Project Managers. Y fijaros lo que dice esta definición, que por cierto viene del libro del Construction Institute of Buildings de Reino Unido, ¿vale? Que es bueno, una de las instituciones que, digamos, a nivel mundial más especializada está en lo que es el Project Management en construcción. ¿Vale? Y lo que dice es que la función del Project Management es incorporar a los profesionales y especialistas al equipo de proyecto en el momento oportuno y facilitar que hagan la mejor contribución posible de manera eficiente. Es decir, fijaros, pone el acento en la gestión del equipo, es decir, decidir cuándo se deben incorporar, porque como ahora veréis es clave, y después, básicamente, ponerles una alfombra lo más tupida, lo más mullida posible para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Nuestro trabajo, sobre todo, es un trabajo de facilitación. Por supuesto, lo primero es armar el equipo idóneo, en el momento idóneo, como veis aquí, pero después es facilitarle el trabajo a todos ellos. ¿Y por qué la importancia del momento en el que incorporamos a los diferentes equipos en el proyecto? Bueno, pues tenemos esto que se llama la curva de McLeamy. McLeamy fue el CEO de Hawk, de una ingeniería muy importante en Estados Unidos y a nivel mundial, y describió en el año 2012 esto que conocemos como la curva de McLeamy. Como veréis, él describe una curva donde a lo largo de las fases del proyecto, como veis aquí, conceptualización, diseño detallado, documentos para ejecución, coordinación y adjudicaciones y construcción, indica cuál es el nivel de esfuerzo que se hace en cada una de esas fases. Y si os fijáis, como es lógico, la mayoría de vosotros habéis trabajado de esta manera, sobre todo el esfuerzo se concentra en la fase de diseño detallado y del proyecto de ejecución, como le llamamos en España, o documentos detallados, etcétera, y cae radicalmente cuando llegamos a la fase de licitación y adjudicación, ¿vale? Además, si esto lo vemos desde la perspectiva de cómo de fácil es hacer cambios en el proyecto y impactar en el coste que va a tener, pues claro, es lógico que a medida que avanzamos en las fases del proyecto, esa capacidad disminuye muy significativamente. Si además valoramos cuánto nos cuesta realizar esos cambios, pues obviamente es lo inverso. A medida que avanzamos en las fases del proyecto, los cambios cada vez cuestan más de ser incorporados y asumidos. Por lo tanto, lo que podéis ver es que cuando típicamente a un design build incorporamos a los constructores e incluso a los contratistas, proveedores, especialistas, ya es bastante tarde en cuanto a
la facilidad para hacer los cambios y el coste que implican. Y además ya hemos hecho la mayoría del esfuerzo de diseño, al menos el que querríamos hacer. Por lo tanto, McClimmy lo que dice es, cambiemos la forma en la que desarrollamos los proyectos. ¿Por qué no concentramos los esfuerzos de diseño en fases más tempranas, de manera que sea más fácil realizar cambios cuando haya que hacerlos y además hacerlo a un coste inferior? Y en línea con esto que dice McClimmy con respecto a la realización de los proyectos, interviene también la parte de cuándo incorporar a los equipos idealmente. Pues lógicamente, aquí, idealmente incorporaríamos a los equipos que nos van a aportar ese expertise en el momento en el que es más fácil realizar cambios en base a las optimizaciones y propuestas que pueden proponer y donde menos nos cuestan esos cambios. Por lo tanto, eso ya es algo que Design Build y Construction Management of Risk en cierto modo hacen, pero no lo suficiente. Y por lo tanto esto es un aspecto en el que, como veremos, habrá que concentrarse también. ¿El por qué de seguir evolucionando las metodologías? Pues porque la realidad, como podéis ver en este estudio de 2012, es que las cosas siguen sin funcionar. Sí, es cierto que Design Build o Construction Management at Risk mejoran los resultados de Design Build, pero para nada lo suficiente. De hecho, como podéis ver en esta gráfica, que es una gráfica de puntos, donde tenemos en este eje desviaciones de coste y en este eje desviaciones de plazo, digamos que este cuarto de aquí, este área de aquí, sería la que representa aquellos proyectos donde hemos conseguido reducir ambos, plazo y coste. Este de aquí, el que hemos conseguido, bueno, aunque desgraciadamente se ha producido una desviación tanto de coste como de plazo. Y luego aquí, ¿vale? Pues una desviación, en este caso, de plazo, en este caso de coste. La realidad, ojo, como pone aquí, el 70% de los proyectos ni siquiera aparecen representados en esta gráfica porque se salen del 10% de desviación de plazo o de coste. Pero si nos quedamos simplemente con lo que este gráfico representa, como veis, solamente en torno a un 28% no excede el plazo o el coste. O, por decirlo de otra manera, solamente un 5% en este área de desviación aquí, como podéis ver, de más menos 3, más menos 2,7, podríamos decir que solo un 5% cumplen con los objetivos de proyecto o se dan los objetivos conforme se habían establecido, ¿vale? Por lo tanto, grandes diferencias. Pero es que la cosa va más. Si nos focalizamos en lo que conocemos como megaproyectos, y los megaproyectos son aquellos que tienen un presupuesto superior a los 1.000 millones de dólares, la cosa empeora todavía más, significativamente, de hecho, con el impacto que eso tiene. Imaginaros, el 98% de los megaproyectos sufren sobrecostes o retrasos. Pero es que además el sobrecoste medio es del orden del 80%. Es decir, imaginaros en un proyecto de 1.000 millones de dólares, ¿cuánto representa un 80%? Pues estamos hablando de 800 millones de dólares si nos quedamos en esos 1.000. Es una brutalidad, es un desperdicio tremendo. Por lo tanto, queda claro, fijaros que estos estudios son del año 2012 y del año 2015, que esos métodos alternativos, por más que mejoraran Design Build, están lejos de mejorar todo el desperdicio que generamos en nuestros proyectos. De ahí que, bueno, las cosas sigan evolucionando y en torno al año 2000 comienzan a aparecer varias metodologías, la mayoría de ellas conocidas como contratación colaborativa, contratos colaborativos, pero también algunas otras, como puede ser Progressive Design Build, etcétera, y una en particular que es Integrated Project Delivery, que también, bueno, podréis haber oído hablar de Alliance, Partnership o Lean Project Delivery System, etcétera, pero bueno, muchas de ellas tienen cosas en común y luego tienen ciertas especificidades también. En particular, Integrated Project Delivery con Lean Project Delivery System beben de la metodología Lean Construction, ¿vale? Que ahora contaremos un poco más. Pero por supuesto, además, aquí aparecen aspectos también como, bueno, pues cada vez la mayor integración de la transformación digital en las empresas de construcción y en los procesos de diseño, los aspectos relativos a la sostenibilidad,
una nueva ola de industrialización, prefabricación, modularización, plataformas, componentización, etcétera, que obviamente van impactando también en la forma en la que acometemos los proyectos. ¿Y en qué consiste ese enfoque, ¿no?, de Lean Construction llevado a la metodología de proyectos? Que lo conocemos como Lean Project Delivery System, pero también como Integrated Project Delivery, o Lean IPD, o Lean Integrated Project Delivery. Ya os digo, puede tener muchos nombres. Pero en definitiva, partimos de, por decirlo así, este sistema, ¿vale? Que bien puede valer tanto para Design Build como Design Build y Construction Management and Risk, donde por un lado los aspectos comerciales están basados básicamente en la desconfianza, siendo claros. No me fío del que tengo delante y por lo tanto voy a maquinar un contrato que básicamente cubre, está lleno de cláusulas sobre cómo voy a derivar las responsabilidades en caso de que algo salga mal, en lugar de enfocarse en cómo hacer las cosas para que salgan bien. Por otro lado, claro, ese planteamiento de inicio ya genera una situación de hostilidad y de desalineamiento de intereses. En lugar de buscar que los objetivos de uno sean los de todos y que por lo tanto todos trabajemos a una y demás, ocurre todo lo contrario. Ocurre que en muchos casos estamos en una situación, ¿no?, de ganar-perder. Es decir, que para que uno gane, para que uno pueda decir que el proyecto ha sido un éxito, básicamente el otro tiene que perder dinero, o tiene que cerrar la empresa, o tiene que tener un resultado significativamente peor del que querría. Y básicamente eso en torno a un sistema operativo, por decirlo así, que conocemos como, les diríamos push, ¿no?, o también método del camino crítico, etcétera, donde en realidad fijamos un objetivo y tratamos, empujamos, por decirlo así, a todo el mundo para que consiga ese objetivo, aunque luego la realidad es que no es el mismo objetivo para todos. Al final, ¿qué ocurre con esto? Pues que cada uno de los componentes del equipo, ¿no?, sea promotor, el proyectista, el constructor, pero incluso contratistas y consultores en torno a todos ellos, pues cada uno trata de sacar lo mejor para sí, ¿no?, independientemente de si eso representa un problema o un fallo en el resto del proyecto. Frente a eso, lo que plantea el Lean Project Delivery System es, bueno, pues algo completamente diferente. Para empezar, unas relaciones comerciales basadas en la confianza. Y esto, culturalmente, es un salto enorme. De ahí que, bueno, implantar esto tampoco sea tan sencillo. Pero hay que partir de que, en el fondo, aquí todos somos profesionales y a todos nos interesa que los proyectos salgan bien, a todos, por supuesto, nos interesa ganar dinero, pero hay formas de hacerlo todos a la vez, en lugar de cada uno por su lado. De ahí que, a nivel organizativo, hablemos de colaboración. Hablemos de ponernos de acuerdo en cuanto a cuáles son los objetivos del proyecto, para que sean para todos los mismos, ¿vale? Cambia también el sistema operativo, que en este caso es un sistema operativo basado en Lean Construction y en muchas de sus herramientas, donde en realidad, si conocéis el Last Planner, ¿no?, el último planificador, etcétera, es un poco la filosofía opuesta. Es decir, le vamos a preguntar a aquel que tiene que poner cada una de las piezas en obra, a aquel que tiene que desarrollar cada uno de los paquetes de diseño, qué necesita del resto de actores del proyecto para que su desarrollo sea en tiempo y forma, ni más ni menos que lo que se necesite cuando se necesite. Y eso, pues si lo hacemos bien, a lo que nos lleva es que, en el fondo, todos trabajamos en colaboración optimizando el resultado global. Y ese resultado global, si es bueno para todos. Y si se desvía para todos. Bueno, podríamos dedicarle mucho tiempo a esto, simplemente unas pocas pinceladas para que sepáis en qué consiste esto llevado a la metodología IPD o Integrated Project Delivery, ¿vale? Donde en la metodología tradicional, al final tenemos equipos, pues como decíamos, ¿no?, fragmentados, desalineados, muchas veces incorporados demasiado tarde, enfrentados entre sí, cada uno tirando por sus propios intereses. En la metodología colaborativa, pues buscamos alinear intereses, incorporar a cada uno de los miembros del equipo en el momento que corresponde, todos comprometidos con los objetivos. En cuanto a procesos, bueno, pues básicamente cambiamos unos procesos muy lineales en silos donde no hay transparencia, pues por todo lo contrario, básicamente. Transparencia total, trabajamos con libros abiertos, partimos de la base de que todos somos profesionales, como os decía, y hay confianza y respeto entre nosotros.
Los riesgos, como os decía, pasamos de gestionarlos por transferencia a gestionarlos colectivamente. ¿Vale? Todos estamos en el mismo proyecto y todos asumimos, no necesariamente en la misma medida, pero todos asumimos parte de los riesgos. En cuanto a la compensación, pasamos de que generalmente lo que ocurre en Design Build y otras metodologías, si la obra cuesta más, el constructor gana más y el promotor pierde más. Aquí es lo contrario. Aquí es, si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. En cuanto a comunicación, pues podréis imaginar, una comunicación mucho más abierta. Por supuesto, además aprovechamos aquí, como os decía antes, para introducir herramientas como puedan ser BIM, entorno común de datos, diseño virtual, etcétera, que está muy ligado a estos procesos, etcétera. Y en cuanto al acuerdo, en cuanto a lo que es el contrato en sí mismo, pues bueno, está alineado con todos estos preceptos, como os podréis imaginar. Bien, ¿y qué pinta el Project Manager en todo esto? Pues, como os decía antes, lo pinta todo. Porque en el fondo el Project Manager, si hace bien su trabajo y le dejan hacer su trabajo, es aquel que tiene que aconsejarle al cliente de qué manera establecer las relaciones entre los diferentes miembros del equipo. Por lo tanto, un rol fundamental. Es decir, que la forma de atacar, digamos, todas esas causas raíces que hemos visto al principio y todas esas áreas de acción con las que podemos optimizar enormemente, de torno, como habéis visto, entre un 30 y un 40% casi, los proyectos, pasa primero por, como os decía, elegir al equipo adecuado en el momento adecuado y después dejarles que hagan su trabajo, facilitarles que hagan su trabajo. Pero ojo, los project managers, que como habéis visto ya tenemos una trayectoria pues, de 60, 70 años, ¿no? En los que también hemos ido evolucionando, no siempre hemos tenido este papel y seguimos sin tenerlo en muchos de los casos. Hay mucha labor de project manager, y no por elección, sino porque a veces también es lo que demanda el cliente, que básicamente ejerce una función fiscalizadora, una función casi diría de notario, o en muchos casos de perseguir a cada uno de los agentes en el interés, por supuesto, interés del promotor. Pero la realidad, y esto no es que lo diga yo, lo dice alguien que ha hecho muchos proyectos con Integrated Project Delivery, en este caso en Estados Unidos, William Seed, es que el enfoque, la forma de trabajar, incluso el perfil del project manager, tiene que ser diferente también para poder abordar los proyectos de esta manera. ¿Por qué? Pues porque al final, como os podéis imaginar, trabajar de esta manera, convencer a los clientes y después convencer a cada uno de los actores, requiere de un cambio cultural muy potente, porque estamos cambiando completamente la forma en la que hemos venido trabajando en los últimos 2 siglos. Y por lo tanto, ya no vale con que el project manager sea un experto técnico, sino que necesita tener una serie de valores, de capacidades, como veis aquí, de gestión organizacional, de gestión de equipos, de gestión del cambio, de liderazgo, etcétera, que son fundamentales. Sin ellas, no va a funcionar. Jesús, ya quedan 5 minutos, entonces o lo podemos utilizar para preguntas o terminas la presentación, lo que tú quieras. Cierro en 2 minutos a ver si podemos dejar un hueco para Una preguntas. pregunta, ¿Vale? venga. Bueno, esta es la última slide, de hecho. Nada, simplemente como cierre, quería llevaros un poco a lo que podría ser el futuro, bueno, incluso el presente, ¿no? de nuestra profesión de Project Managers en el sector construcción. Esta es una ilustración de finales o principios, mejor dicho, del siglo XX, en torno a 1900, de un ilustrador francés conocido como Bill Maher, ¿no? Y él se imaginaba diferentes profesiones en el año 2000, ¿vale? O sea, un siglo después. Y como veis, pensaba que habría pues, un arquitecto metido dentro de una cabina, dándole unos botones que a su vez accionarían una serie de máquinas que, fijaros, seguirían construyendo con piedra en base a canterería. A ver, la realidad obviamente es muy diferente y va a ser todavía más diferente. Eh, no sé, me imagino que se hablará mucho hoy también de inteligencia artificial, está en boca de todos. La realidad es que la labor del project manager, más allá de hacer informes, reportes, etcétera, sobre todo es la gestión de personas, es la gestión de relaciones. Y por suerte o por desgracia, eso es algo que ni la inteligencia artificial ni otras máquinas de momento van a hacer por nosotros. Así que, de hecho, como habéis visto, la mejor forma de optimizar los proyectos es precisamente en base a mejorar la forma en la que organizamos los equipos y nos relacionamos con ellos. Así que os invito a hacerlo y, por supuesto, a visitar y a aquel que pueda y quiera apuntar
apuntarse al máster donde veremos todo esto y mucho más. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido súper interesante cómo has empezado al principio explicando qué es el Project Management. Incluso nos hemos ido hasta Egipto y al final cómo hemos terminado en el Integrated Delivery. Oye, muy interesante. Hay varias preguntas, pero como nos quedan apenas 3 minutos, yo te voy a hacer una y luego intento hacerte otra, porque lo que quería que comentaras un poco es cómo ves tú la evolución del Project Management, a lo mejor solo en el sector español, y qué salarios están percibiendo los project manager actualmente en España. Ujú. Bueno, si quieres empezando por el final, a ver, en España tenemos, por un lado, un grupo de grandes consultoras y empresas de project management, la mayoría de ellas focalizadas en Madrid, Barcelona y con algunas delegaciones más o menos pequeñas en otras ciudades de España. Entonces, los salarios en las ciudades principales, dependiendo de la seniority, ¿no? De los años de experiencia y demás, pues podemos estar empezando a hablar de salarios de 30.000 euros hasta salarios de 60, 65, 70, cuando ya hablamos de un director de proyectos con proyectos de cierta magnitud, ¿vale? Y obviamente, como pasa en cualquier otra profesión, eso se reduce algo cuando vamos a ciudades de menor tamaño, ¿vale? Es un poco el rango en el que se estaría moviendo ahora mismo. Ojo, tenemos project managers, pero tenemos assistant project managers, tenemos construction managers, hay una variedad también de escalones y de responsabilidades, junior, senior, etcétera. Y en cuanto a la evolución, pues bueno, a ver, en España es algo incluso todavía reciente. Apenas en torno a los años 80, 90, con los grandes proyectos de aquella época, Olimpiadas, la Expo de Sevilla, etcétera, empezaron a desembarcar aquí esas grandes empresas, sobre todo del mundo anglosajón, que introdujeron el project management en España, y cada vez más se va difundiendo, pero sigue siendo en general un cliente diferente, por ejemplo, al promotor residencial. Bueno, el promotor residencial rara vez no trabaja con un proyecto o le deja hacer el proyecto lo que nosotros entendemos que son las funciones del proyecto. Como esto viene del mundo anglosajón, sobre todo los anglosajones y que tienen, digamos, cierta relación con ese mundo, pues sí que lo entienden y lo tienen más claro. Cuesta un poco más todavía en nuestra cultura, vamos a decir, hispánico-latina. Ujú. Sí, pues mira, la segunda pregunta viene por aquí ligada a eso, pero a mí me gustaría eso puntualizar que como es una metodología, bueno, ya testada, pero que está viniendo ahora a Europa y en este caso a España, que por eso además estamos con el máster en Construction Project Management, es una cosa que vemos que va a estar un poco en auge. Y la pregunta que me han hecho y que está muy ligada a lo que has dicho, ¿cómo ves tú el rol del Project Manager en un estudio de arquitectura e ingeniería por un lado o una constructora o una promotora? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Mm. Bueno, a ver, el concepto, como os he contado en la presentación, habitual de Project Manager es alguien que trabaja directamente para el cliente. Pero es verdad que gestión de proyectos y dirección de proyectos en realidad hacemos todos, Ujú. incluso en nuestra vida diaria. Al final, cada cosa que hacemos lo tenemos que gestionar, no digo que con la, digamos, con la carga que supone para un director de proyectos, pero es verdad y es lógico, además, y eso ya ocurre, que tenemos project managers tanto en empresas constructoras como en empresas y estudios de arquitectura e ingeniería. Porque en definitiva de lo que se trata es de gestionar proyectos, aunque sea para nuestro cliente interno, ¿vale? Hemos hablado hoy de las PMOs, ¿vale? Pero al final las PMOs Ujú. son las oficinas de gestión de proyectos internas de las empresas, ¿vale? Por lo tanto, el campo no se limita, obviamente, solamente a gestionar proyectos de clientes externos, sino también de clientes internos. Pues muy bien, Jesús, hoy así vamos justo en tiempo. Hay más preguntas, pero te las pasaremos a ver si les puedes contestar. Y si no, ya sabéis que Jesús también está muy activo en LinkedIn. Le podéis escribir, agregarle o seguirle. Así que nada, Jesús, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy, muy instructiva. Y nada, ponemos unos pequeños vídeos y a la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús.